Muy bien, Salmo número 1. Y una cosita más que leerles que me gusta, y esto es si no tienen la Biblia de estudio inductivo, que está en Introducción a Salmos, que me gusta mucho cómo está expresado aquí. Aunque dice, el ser humano necesita comunicarse con Dios mediante la oración y con cánticos. Necesita llegar a su presencia y abrir ante Él su corazón, presentando sinceramente todo lo que esté sintiendo, ya sea desánimo o alegría, confusión o confianza. Todos necesitamos entonar alabanzas y hablar con Dios y con nuestros semejantes, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. Así que los salmos, alabanzas, oraciones, cánticos, han de cantarse con instrumentos de cuerda. Por lo tanto, David, que escribió un gran número de salmos, puso a los levitas a cargo del ministerio musical en la casa del Señor. Eran los levitas quienes cantaban ante el tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. La adoración pertenece solo a Dios. Los Salmos es un libro de oraciones y alabanzas, compuesto por los hombres, pero inspirado por Dios, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 1. Este es uno de los ejemplos de salmos de contrastes. Y si quieres ponerle un título ahí, una sugerencia que yo le puse a este salmo es el contraste entre el éxito y el fracaso. El contraste entre el éxito y el fracaso. Y la mejor ilustración de por qué es el contraste es con la palabra que empieza este salmo y la palabra con la que termina. Si te das cuenta, empieza con la palabra bienaventurado y termina con la palabra perecerá. Empieza con la palabra bienaventurado o cuán feliz, cuán dichoso, y termina con la palabra perecerá o morirá o dejará de ser. Y comienza diciendo dichoso, bienaventurado, cuán feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores, esos escarnecedores, burladores o burlones, se ha sentado. Y vemos una progresión ahí. Primero, en la primera línea dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta es la progresión de una vida de decadencia. El primer paso para la decadencia es andar en consejo de malos. Esto es pedirle consejo al mundo para tomar decisiones. En vez de buscar consejo en la palabra de Dios, pues irle a pedir consejo a un psicólogo, o irle a pedir consejo a la revista Tú, o Eres, o ver un programa ahí de pues no sé, de filósofos, de Cristina. Entonces, así empieza, o a Walter Mercado, lo que sea, ¿no? El primer paso, o a tus cuates, o a tus amigos que no son cristianos. O sea, estás en una decisión difícil y no sabes si cortas a fulanito o vas a andar con alguien. Y en vez de buscar consejo en la palabra de Dios, vas y le preguntas a tus cuates inconversos. O le preguntas a tus familiares inconversos. O le preguntas a alguien que no conoce la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Comienzas así, pidiendo consejos equivocados. Y bueno, pues un consejo equivocado, los malos consejos pues van a empezar a influenciarte y así empieza la progresión hacia la decadencia. El segundo paso hacia la decadencia es estar en camino de pecadores. Estar en camino, ya medio te estacionas. Ya no nada más vas y pides consejo y te retiras, sino ya empiezas a estar ahí. Ya empiezas a quedarte un poquito, ya ves, le estás cambiando al control remoto ahí, y de repente ya empiezas a escuchar toda la filosofía, y de repente ya no le cambias, ya como que te cautiva la idea, aunque tú sabes que están hablando pura tontería y pura basura, y ya te quedaste ahí, ya le quedas, y bueno, pues para saber qué piensa el mundo, ya te quedaste ahí. Es el siguiente paso. Y el tercer paso, ya de plano, sentarte
en silla de burlones o de escarnecedores. Es justamente la progresión que siguió Pedro cuando negó a Jesús. ¿Se acuerdan? Empezó a seguir a Jesús de lejos, empezó a juntarse por ahí con aquellos que odiaban a Jesús y a identificarse con ellos. Le empezaron a preguntar, él negó, obviamente, empezó a seguir el consejo de ellos. Ellos estaban en contra de Jesús, empezó a seguir el consejo de ellos. Finalmente terminó sentándose a calentar con el fuego de ellos. Ya se sentó ahí a calentarse con su fuego y es el momento en que negó a Jesús. Así que esta es la progresión de toda la decadencia. Y dice, dichoso el hombre que no anduvo en estas tres cosas, que no anduvo en consejo de malos, no se detuvo en camino de pecadores, ni ya se sentó ahí totalmente a platicar, a convivir en la fiesta de puros chistes y bromas y burladores, ¿no? Y esto es algo típico, que bueno, para que no digan que soy un nerd o un fanático, pues me siento ahí con los que están contando puros chistes o hablando pura tontería, y me siento ahí a convivir con ellos, y al rato ya estoy diciendo las mismas cosas que ellos, ya estoy participando. Y dice, dichoso el que no toma parte en estas tres etapas de la decadencia, sino que, o sea, el contraste, en vez de andar en estas tres cosas, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y aquí la palabra ley, en el original es la palabra Torah. Ahora, ¿qué significa la palabra Torah? ¿Cuál es la raíz de la palabra Torah? La raíz de la palabra Torah es la palabra Yará, con Y y H al final, Yará, que literalmente significa instrucción, doctrina, enseñanza, educación. O sea que una persona instruida por la Torah, una persona instruida por la palabra de Dios, es una persona educada, es una persona, en otras palabras, civilizada, es una persona enseñada, es una persona adoctrinada. ¿Pero por quién? Por Dios. Por eso el término Torah en el Antiguo Testamento jamás va a ser negativo. Ustedes jamás van a encontrar en el Antiguo Testamento un término negativo acerca de la ley, como que la ley esclaviza, como que la ley pues te va a cautivar. O sea, en ningún momento, al contrario, siempre todo lo que habla, todos los atributos de la ley, salud, en el Antiguo Testamento siempre tienen que ver con el ser educado, con el ser enseñado, con el ser instruido. Lo contrario, lo opuesto a estar instruido, a estar educado por Dios, lo contrario es pues ser totalmente una persona pagana, una persona que no tiene idea, lo que vamos a ver más adelante que dice aquí. Entonces, dice, dichoso el que no anda en estas tres cosas, sino que en la instrucción de Dios, en la educación de Dios, está su delicia. O sea, es una delicia, es un deleite. Cuando veamos Salmo 19, cuando veamos el Salmo 119, vamos a ver que David decía, es un deleite meditar en tus estatutos. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley, una vez más, en su Torah, en su instrucción, en su ley medita de día y de noche. Cuando se tradujo la palabra en la Septuaginta, por ejemplo, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Cuando se tradujo la palabra Torah o Yará al griego, se tradujo con la palabra nomos, que eso significa ley. Y eso es lo que se usa ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se utiliza ley, nomos. Y ley sí tiene como que o sea, ya nosotros cuando escuchamos ley, sí ya como que es una gran diferencia escuchar enseñanza que escuchar ley. O sea, ley como que produce en nosotros medio temor o como que, ay, no, asústate. O sea, quita la ley, no, la ley me asusta. Pero ese no era lo que un judío pensaba al escuchar esto. Lo que un judío piensa al escuchar Torah no es, ay, no, cuidadito con la ley. O sea, ellos no piensan eso y dicen, qué maravilla, o sea, gracias Señor. Y se acuerdan que David decía, ¿qué pueblo hay como tú, Israel, que tiene mandamientos del Señor, que tiene instrucción del Señor? Señor, gracias. ¿Qué pueblo hay que tú les hables y les enseñes
principios de cómo vivir. Todos los demás pueblos, si ustedes se dan cuenta, hacían lo que les daba la gana, o sea, se guiaban por lo que se les ocurría, y tenían una clase de leyes tan extrañas, tan raras, y por eso decían, qué dichoso es tu pueblo de tener una manera de guiarse. Porque no hay nada peor en tu vida y en mi vida que querer tomar decisiones y no saber ni qué hacer. Y que estás haciendo y que estás así como que, ay, ¿cómo le hago? Y, ¿será bueno o será malo? Y, híjole, ¿qué voy a hacer? Y es horrible esa sensación. En cambio, cuando tienes una dirección directa de Dios, simple, sencilla, haz esto, pues qué maravilla, o sea, nos quitaría tanta aflicción. Entonces, aquí lo que dice, qué dichoso es el hombre que pues no va a andar en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en la instrucción de Dios está su delicia y en su ley medita. Y la raíz de la palabra meditar es la palabra masticar, que es como lo que hacen las vacas, o rumiar, lo que hacen las vacas que están... ¿Y qué hacen las vacas? Están mastique y mastique y mastique, y luego pasa esa hierba que se come, y luego la regresan, y la siguen masticando, y otra vez se va para adentro, y luego la regresan y la vuelven a remasticar. Bueno, así es la palabra. Estás piensa y piensa y piensa y piensa en ella, y ya como que dices, ya la entendí. ¿Y no te ha pasado que hay veces que dices, esto ya lo entendí? Pero al ratito vuelves a pensar en eso, y te abre otro panorama que no habías entendido. Y dices, wow, yo pensaba que ya había entendido este pasaje y ahora ya le entiendo otras cosas increíbles. O sea, como que... Y te sorprende la palabra de Dios. Puedes haber estudiado cualquiera de las escrituras, pero te aseguro que las vuelves a estudiar y añade otra área que nunca habías visto antes. Así es la palabra. Y dice, en su ley medita, reflexiona, rumia, de día y de noche. Y aquí viene el resultado de esto. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El resultado de estar meditando en la instrucción, en la doctrina, en la enseñanza, en la educación de Dios, es que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese era el deseo de Jesús. Jesús dijo, permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, y llevarán mucho fruto. Y Él dijo que el deseo del fruto que produjéramos es que ese fruto permaneciera. Dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino yo elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Una de las maneras de medir un ministerio, o de evaluar un ministerio, no tanto es por el fruto que da. O sea, obviamente que es importante el fruto, pero todavía es más importante ver que ese fruto permanezca. Porque a lo mejor hay muchos ministerios tipo llamarada de petate, ¿no? De que, wow, un fruto así extraordinario, que puede ser, que es difícil discernir si es fruto espiritual o es fruto emocional. Porque pues tú por mucha manipulación y emocionalismo y todo el rollo puedes producir un super fruto y wow, y mira todo lo que hicieron en una semana. Y bueno, no importa, o sea, vamos a esperar unos años o unos meses a ver qué tanto permanece ese fruto. Y eso es lo que Dios ve. Dios no tanto ve la llamarada, Dios ve el fruto que permanece. Y aquí habla de eso. El que medita en la palabra, el que está en la palabra, va a producir fruto que permanezca. Porque todos los intentos humanos o la organización o el entusiasmo humano se va a acabar. Solo aquello que está fundado en la palabra de Dios permanecerá. La gloria del hombre es como la flor del campo, como la hierba, se seca, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios nunca regresará vacía. Y esto es importante porque es muy alentador, sobre todo cuando te toque compartir la palabra en algún lugar y te inviten y bueno, tú das un estudio y no sé si les ha pasado, que hay veces que das un estudio de la Biblia y termina el estudio y terminas como frustrado de que no dijiste todo lo que querías decir, o como que te quedaste corto, o como que dijiste de más, o dijiste unos ejemplos tontísimos. Entonces terminas muy frustrado. Y dices, ay, la regué, horrible. Y bueno, terminas súper
triste de que desperdiciaste una super oportunidad para compartir algo que querías y sientes que la regaste. Y es muy alentador saber que cuando tú compartes la palabra, no te preocupes cómo te sientas. La palabra va a llevar fruto. La palabra va a producir fruto. Todo lo que siembres de la palabra va a producir fruto. Entonces no te sientas tan mal. Dios dijo que la palabra que sale de su boca no regresará a él vacía. Entonces a lo mejor te sientes mal porque no dijiste lo que querías decir, pero con algo que hayas mencionado, ten por seguro que le llegó a alguien. Y eso es lo que promete. Si estás meditando en la palabra, en la ley del Señor, en la instrucción del Señor, entonces darás fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga prosperará, dará fruto, se multiplicará. Es justo lo que Moisés le prometió a Josué que iba a suceder si meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Medita de día y de noche en este libro de la instrucción. Más bien diría, en vez de decir en este libro de la ley, diría en este libro de la enseñanza de Dios. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y chequen que dice conforme, para que guardes y hagas, no para que guardes y creas, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí viene el contraste, verso 4. No así los malos, que son como el tamo o como la paja que arrebata el viento, la cascarita del trigo que arrebata el viento. Y bueno, esta forma de cosechar el trigo, que lo que hacían era tomar trigo, los granos de trigo en la mano, y para quitarles la paja frotaban el trigo. Entonces frotaban el trigo y lanzaban el trigo al aire, y el aire se llevaba la paja y caía el grano de trigo desnudo. Y así recogían el trigo. Entonces es interesante cómo lo hacían frotando el trigo con las manos, porque si te das cuenta, cuando se conoce lo que es genuino de lo que no es genuino, de lo que es falso, es cuando vienen momentos de prueba. Y ese frotar el trigo con las manos podría simbolizar los momentos de prueba que tenemos. Entonces tenemos un momento de prueba, y si todo lo que hemos almacenado en nuestro corazón es paja, pues se lo va a llevar el viento. O sea, resulta que todo lo que habíamos aprendido, y no sé si les ha pasado, que por mucho tiempo has estado aprendiendo algo, supuestamente de la palabra, y vienen momentos de prueba y una sacudida, y te das cuenta que todo lo que has aprendido es falso, y ya te quedas como en blanco otra vez en ceros. Pero, en cambio, cuando viene un momento de prueba, y has estado en la palabra de Dios, meditando en ella, puedes tener paz en medio de esa aflicción, puedes saber que Dios tiene un propósito, y puedes estar meditando en las Escrituras, y nada te va a mover. Es lo que le pasó a Jesús en el tiempo que estuvo en el desierto. Él estaba meditando en la palabra de Dios. Vino el tentador, le trajo muchos cuestionamientos, pero él se pudo mantener. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios. Y es igual, los que no están meditando en la palabra de Dios, pues son la paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán. Aquí viene el resultado final de lo que es meditar en la palabra y de lo que no es meditar en la palabra. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Apocalipsis 19:6 nos habla del día del juicio, del día en el que el Señor va a juzgar a las naciones. Y dice que después de que el Señor, cuando ahí juzgue a las naciones, que se van a levantar los muertos. Esa es la primera resurrección. Va a haber dos resurrecciones, la primera y la segunda. En la primera resurrección se van a levantar los justos. En la primera resurrección, antes de entrar al milenio, va a haber una resurrección de los justos, de aquellos que hayan esperado y creído en el Mesías y hayan creído en Jesús como su Salvador. Y esa es la primera resurrección. Empieza la primera resurrección y en el tiempo del juicio, y esos entran al milenio. Los otros no van a resucitar hasta que hayan pasado los 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Y dice, bienaventurado y santo, dichoso y santo, el que participa en la primera resurrección.
ya la segunda muerte ya no tiene parte sobre él, o sea, ya no te preocupes. Si participas en la primera resurrección, ya no te preocupes. Y aquí lo que está diciendo es, los malos no se van a levantar en esa primera resurrección. O sea, no se van a levantar hasta la segunda, y ahí sí es para juicio del trono blanco, y ahí sí no se la van a acabar. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Va a haber una congregación celestial, pero dice los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? De acuerdo a 1 de Juan, los que transgreden la instrucción, los que transgreden la educación de Dios. Todo pecado es infracción de la ley, dice 1 de Juan. De hecho, pecado es infracción de la ley. Los pecadores no se van a levantar ahí, porque el Señor conoce el camino de los justos. Dios conoce la naturaleza, el corazón de los justos, mas la senda o el camino o la dirección de los malos perecerá. Así que este es el contraste. Bienaventurado y perecerá. Y bueno, tú decides de qué lado quieres estar, del lado de los bienaventurados o del lado de los que perecerán. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los bienaventurados o del lado de los que perecerán?